Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película La Caída. Esta película de 2022, estrenada recientemente en la plataforma de Amazon Prime Video y también en el Festival Internacional de Cine de Morelia, nos va a platicar la historia de Mariel, una clavadista veterana quien tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida. ¿La definición del más grande sueño es ganar? Esta película de 2022, producida y protagonizada por Carla Souza, que la conocemos por muchas películas, entre ellas una de las más conocidas o de las más famosas, Nosotros los Nobles, también en la película de ¿Qué culpa tiene el niño? Y bueno, demás películas no tan comerciales y que tienen pues alguna relevancia mayor como tal. También está protagonizada por Hernán Mendoza, lo vimos en Después de ti, también en la película de Las hijas de Abril, también por Deya Bergeni, por Fernanda Borges, que recientemente la vimos en la serie de El Candidato, también en la película de Háblame de ti, inclusive por ahí tuvo una participación en la película de Bardo. También por ahí sale Mabel Cadena, que la vimos en El baile de los 41, y ahorita está recientemente estrenando Black Panther, Wakanda por siempre. Y bueno, también está dirigida esta película por Lucía Puenzo, que recientemente ha dirigido esta serie, muy buena por cierto, de Señorita 89. Y bueno, ¿de qué va la película? Ya veíamos un poquito en la sinopsis. Es esta clavadista ya veterana, cerca de los 30 años, quien por azares del destino y por muchas otras circunstancias no ha podido obtener esta medalla que tanto anhela olímpicamente. Repito, es una clavadista, pero desde el principio notamos que tiene algo ahí que no le convence tanto dentro de su carrera. Tiene como frustraciones, no la vemos completamente a gusto, completamente feliz, independientemente que su vida es el deporte 100%, pero sí hay como algunas cuestiones que vemos que le duelen, que vemos que le lastiman, y lo vamos a ir descubriendo precisamente durante la película. Obviamente en esta misma película, sin caer tanto en el spoiler, aunque bueno, la sinopsis, igualmente los trailers y eso ya nos hablan de qué va un poquito la película en cuanto a lo que pasa. Es más bien ir descubriendo cómo esta persona, esta chica de 30 años va analizando y recordando y enfrentándose a la realidad que tuvo hace muchos años o que seguía teniendo y que ahora lo ve transportada en una nueva niña, ¿no? Esta niña que llega a este comité olímpico o el comité de clavados mexicanos, donde va a ser mancuerna con ella para la próxima justa olímpica, y a ella no le parece tanto a la clavadista veterana, porque una niña puede arruinar este deseo o este sueño de poder llevarse a casa una presea olímpica. Y bueno, es ahí donde va a ver un poquito el estire y afloje de esta relación entre estas dos chicas, una más grande y una menor, pero que van a compartir algo singularmente fuerte, que es una especie de acoso, una especie de violencia sexual, inclusive violencia laboral, y que al final de cuentas vamos a ver si las une, las separa, si les creen, no les creen y demás, ¿no? ¿Qué tiene bueno la película? Bueno, creo que es un tema precisamente del cual se tiene que hablar, ¿no? Toda esta violencia sexual, toda esta manipulación que muchas veces la gente de mayor edad, por alguna cuestión de poder, un entrenador como tal en este caso, pues tiene esta facilidad de poder controlar o manipular a una jovencita de 15, 16 años que pues ve en él como pues incluso como un padre o como un guía, y obviamente pues se ve confiada en él, y cuando pues hay algunas promesas de muchísimas otras cosas, pues existen ilusiones, existen pues inclusive como algunas cosas que descubrimientos en su parte sexual, en su parte amorosa, ¿no? Sentimental sobre todo. Entonces creo que la temática de poder hablar este tipo de circunstancias que no solamente suceden muy específicamente en esta película, en la parte de los clavados, en
la parte del deporte, sucede en la parte de las artes, en cualquier situación escolar promedio, ¿no? Entre los maestros, los alumnos, entre los entrenadores, igualmente pues sus discípulos, ¿no? Como tal, en la música, en la pintura, en todas partes, ¿no? En la actuación inclusive. Entonces creo que es bien interesante poder hablar estos temas y descubrir, no solamente podríamos sentarnos en la cuestión de la manipulación o de la violencia sexual o este tipo de cosas, pero creo que la película va a ir un poquito más allá en dos aspectos. Uno principal, donde se le juzga o no se le cree a quien presume o a quien exige saber qué es lo que está pasando, en este caso la mamá, interpretada por Fernanda Borches, la cual ella siente que algo está pasando y su misma hija lo niega o no la apoya en este caminar, e inclusive esta clavadista veterana, ¿no? Mariel, quien pues decide no contar ciertas circunstancias que también a ella le pasaron, pues por miedo, por inseguridades, porque el entrenador casi que ya es parte de la familia y muchísimas cosas, pero repito, creo que el tema es indispensablemente esencial para hablarlo, no solamente en el cine, sino en todos lados, porque es de gran relevancia. Creo que la fotografía, ¿no? Como tal, es sensible del deporte mexicano. Repito, no solamente pasa en el deporte, sino en las artes y demás, pero aquí vemos un poquito las circunstancias, las precariedades inclusive que tiene el deporte, en este caso muy especial en los clavados, y también cómo los entrenadores muchas veces pues manipulan este tipo de cosas. Es basado en hechos reales, no estamos dando nombres, ni datos, ni fechas, pero sí son situaciones que han pasado, que acontecen y que están retratados fielmente o lo más posible en esta película. Creo que muchas veces la familia es el principal apoyo o el principal destructor, ¿no? Por una parte vemos a esta mamá, repito, que quiere apoyar a su hija por la parte del deporte, pero también está viendo que están pasando cosas, entonces quiere apoyarla para su salud mental, física y demás. Entonces está como entre la espada y la pared de saber si sí apoyar en el sueño de su hija a pesar de todo lo que está pasando y lo que está viendo. Entonces ella sí es como un apoyo para seguir avanzando. En cambio, la familia de Mariel pareciera que minimiza todo este tipo de cosas, e inclusive hay algún reclamo de cómo no se dieron cuenta de que todo esto estaba pasando. Y bueno, repito, creo que la familia puede ser un apoyo en estas circunstancias, o también puede ayudar a destruir todo lo que se tiene o fomentar este tipo de actos, ¿no? Como tal. Repito, es una manipulación hacia los menores de edad que se está hablando aquí, sobre todo que muchas veces se minimiza el hecho de que se llevan 20 años, se llevan 30 años, pero muchas veces de verdad existen estas manipulaciones, aunque no sean menores de edad, aunque sean personas con una edad que quizá no es suficiente para razonar si lo que están viendo, están haciendo está bien o no, es correcto o no, les conviene o no, y muchas veces personas de mucho mayor edad, a lo mejor aparente con buenas intenciones, pueden llegar a manipular a estas personas. Entonces creo que no es tan normal, creo que no es tan recomendable. También habla la película en cuanto a la sexualidad femenina, ¿no? Y a las enfermedades propias. Creo que aquí en algún momento se llega a juzgar al personaje femenino, ¿no? A la clavadista, en cuanto a su sexualidad. Obviamente tiene cuestiones de enfermedades que muchas veces son más propensas las mujeres a llevarlas que incluso los hombres. Entonces, y se le juzga a la mujer y no al hombre. Entonces aquí se retrata un poquito esta parte pues quizá no tan tocada en el cine o en muchas otras, que es precisamente no solamente la sexualidad femenina, sino todo lo que conlleva esto, que es una enfermedad de transmisión sexual o simplemente una enfermedad, una infección de vías urinarias y demás, que creo que también aquí es importante hablarlo, ¿no? Porque forma parte del día a día de las mujeres y muy en especial en estas historias. Creo que la parte de la fotografía en la cuestión de los clavados, la parte técnica, está muy bien llevada, muy bien lograda. O sea, creo que las actuaciones, desconozco si la actriz principal o las actrices que estaban ahí son clavadistas. Por ejemplo, la niña que sale en la película, que interpreta a una de las clavadistas, en este caso la menor de edad, ella sí participa en unas cuestiones de gimnasia en la vida real. No sé si como tal Carla Souza
tendría que verlo, que preguntar un poco. Hizo sus escenas de clavados, pero toda la parte creo que está muy bien lograda, es muy vistosa, es una película muy entretenida en ese aspecto, independiente de todo el trasfondo que tiene, pues de todo pues esta basura que opaca un poquito el deporte, que el deporte es muy sano. Obviamente son los deportistas que ahí salen, el entrenador, son personas muy profesionales, eso no les quita que sean profesionales y que estén día a día trabajando y que sea muy meritorio lo que hacen, pero creo que estas situaciones echan abajo muchas de esas actividades, ¿no? La pregunta creo que clara o base de la película es: ¿seguir el éxito o preferir la vida en vez del éxito, ¿no? Porque muchas veces, y la vida no solamente física, sino la realización como persona. Entonces, ¿qué es más importante, una presea o ser exitoso, o decir la verdad y tener paz? Y no solamente la verdad pues de otras personas, sino la misma propia. O sea, no engañarse y decir todo está bien y con tal de obtener mi éxito soñado, que a lo mejor muchas veces ni siquiera era el suyo, sino son cuestiones heredadas por la propia familia. ¿Qué vamos a elegir, ¿no? ¿Triunfar o mejor decir la verdad y ser exitosos en la vida más que en la profesión como tal, ¿no? Creo que algo muy importante es que no es condescendiente ni sumamente dramática, es decir, no es una película donde vamos a sufrir lo que está pasando, donde vamos a llorar y vamos a decir no es posible, o vamos a ser tan apapachadores de las personas que están ahí, de los actores, de las actrices, o vamos a juzgar al 100% como al enemigo, como al monstruo que está ocasionando esto. No, es una situación muy real, donde creo que los personajes van a estar ubicados donde tienen que estar ubicados y no van a ser juzgados. Eso es interesante, ni los villanos, ni los héroes, ni los que no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que todos están en su justa medida ahí metidos, ahí interpretados, para que ya sea el espectador quien decida qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que todos tienen una visión diferente de la realidad que están viviendo como personajes, tanto las clavadistas, como el entrenador, como la mamá, como el comité olímpico, como todas las personas que salen ahí. Entonces creo que eso es lo interesante, dejar a los personajes ser con lo que ellos hacen y son, y no interpretarlos, no juzgarlos como tal, ¿no? Entonces creo que, repito, ni es condescendiente con ninguno de ellos, ni apapachador, y tampoco los juzga o los criminaliza en gran medida, y tampoco es una serie dramática donde vamos a tirar todo y vamos a llorar y a gritar. No, creo que está muy bien en ese aspecto, y obviamente es una película que está basada en hechos reales, lo cual abona muchísimo a la temática, a la película, todo lo que trata, y creo que está bastante bien. Las actuaciones creo que son, sin ser extraordinarias, creo que son relevantes. A veces tienen sus altas y bajas, los personajes, que no es como muy homogénea en cuanto a su actuación, pero creo que de ahí en fuera están en su justa medida, repito, creo que está bastante bien, ¿no? Bastante aceptable, ¿no? Como decía, creo que estas actuaciones por momentos no son las mejores, sobre todo en los quiebres de los personajes. Es decir, hay momentos, aunque yo agradezco, repito, que no sea tanto drama, tan melodramática, pero hay momentos donde los personajes sí deberían de estar un poquito más apachurrados, un poquito más estresados en ese aspecto, y no se nota tanto, como si no les doliera tanto, como si no sufrieran tanto, como si no les importara tanto. O sea, no fueron llevados, al menos en la actuación, al extremo. Si bien a lo mejor en el guión y demás sí llegan a estos puntos de quiebre, pero en la actuación no sé si fue una decisión de la directora, no sé si fue una cuestión de guión, pero sí no llega a ese límite que quizá en otras interpretaciones pudieron haber llegado, pero eso no significa que sea malo. Creo que es la temática y es la tonalidad de la película, lo cual se agradece que esté esta película pasando y nos estén contando esta realidad triste de nuestra sociedad, no solamente en México, en Latinoamérica, sino en el mundo entero, donde muchas personas abusan de menores de edad por su posición de poder, de confianza, e inclusive con la familia, y muchas veces la familia no ayuda y a veces son hasta parte de este proceso y de esta circunstancia que es muy triste, muy dañina y que tiene que acabar sí o sí. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de la película La Caída. Esta película ya está disponible en Amazon Prime Video, pueden ir a verla ahí, y como siempre yo los invito a ver todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok y bueno, sobre todo muy en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Lo único que puedo darle a cambio es la verdad.